Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra serie del libro de Oseas. Hoy estaremos caminando a través de todo el capítulo 5 y el versículo 6 del 1 al 3 en este tema, el cual hemos titulado Aún corre a la misericordia de Dios. En la década de los 50 se popularizó el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue una persona que fue diagnosticada con esquizofrenia múltiple, es decir, un problema mental bastante grave, un trastorno mental muy grave, ya que él decía que él ya no quería asesinar gente. Sin embargo, aún así, él seguía matando gente. Entonces él se dolía por esta situación, porque él quería dejar de matar gente, pero este trastorno psicótico que tenía no lo dejaba continuar. El punto en esta hora no es saber si él tenía un demonio o no tenía un demonio, porque este no es el tema que hay que tratar. El punto es que a Jeffrey Dahmer, un pastor bautista, fue a hablar con él y se arrepintió. Y de verdad, es una de las conversiones más verdaderas que ha habido. Porque en su dolor y en su sentimiento y en su problema mental, él se arrepintió de sus pecados. Sin embargo, él día a día era atormentado mentalmente por otro convicto de esa misma prisión, al estarle diciendo, pues es que pues tú mataste personas, tú asesinaste personas, ¿de dónde sacas que eres salvo? Pues si tú eres, porque dato importante, este convicto que torturaba a Jeffrey Dahmer mentalmente, según él, suponía que él sí era mucho mejor que Jeffrey Dahmer. Y esta persona decía que él estaba en la cárcel porque era un enviado de Dios a matar a todos aquellos que no vivieran la palabra de Dios como él dijera. Esto era una falsedad, porque era una persona hipócrita. Y esta persona hipócrita resulta que estaba ahí simplemente para torturar a los demás y sentirse superior a ellos. Desafortunadamente, aunque Jeffrey Dahmer se arrepintió, este convicto lo privó de la vida, lo asesinó, porque él decía que era imposible que alguien como él tuviera misericordia. Y yo estoy seguro que día con día nosotros, cuando vemos los pecados que cometemos o vemos los pecados que cometen las demás personas empezamos a decir, pues yo creo que él no merece misericordia, o yo no merezco misericordia. Pero hay algo muy claro que deja el pasaje que vamos a leer, y es que claro que hay misericordia, si realmente nos arrepentimos. Pero esto es algo que no debe de pasar nunca de nuestra mente, jamás de nuestro entendimiento, jamás de todo lo que hagamos. Entender que sí, Dios mandará su juicio, sí, Dios mandará su ira, si no nos arrepentimos. Sí, ciertamente este mundo va a ser juzgado por la ira y el juicio de Dios, eso es verdad. Pero también es muy indispensable que no te olvides, ese es el núcleo del pasaje, no te olvides que la misericordia de Dios allí está presente. Leamos el texto con total reverencia. Sacerdotes, oigan esto y estén atentos, casa de Israel, casa del rey, escuchen. Porque para ustedes es el juicio, porque han sido lazo en Mizpa y retendidas sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo más profundo. Por lo tanto yo castigaré a todos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora Efraín te has prostituido y te has contaminado. Oh Israel, no piensas en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. No conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en sus pecados. Judá tropezará también con ellos, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos y contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos con su heredad. Y tocan bocina en Gaba, trompeta en Rama, son en alarma en Bet-Ben.
Tiembla, oh Benjamín, porque Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Entonces Efraín y Asiria enviará al rey Jareb, mas él no se podrá sanar ni los curará de la llaga, porque yo seré como león Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo lo arrebataré, me iré y tomaré, y no habrá quien los liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él nos arrebató, nos curará, nos hirió, nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y seguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía temprana a la tierra. Esta es la única, verdadera e inerrante palabra de Dios. Vayamos al trono de Dios. Padre, gracias te damos por este día que estamos viviendo, Señor. Gracias te damos porque no hemos sido presas de tu ira, Señor, sino que tenemos tu misericordia, Señor. Señor, tenemos que recordar, y gracias por recordarnos, que tu juicio vendrá, pero tú has decidido darnos también misericordia, Señor. Y te damos infinitas gracias, Señor, algo que no puede caber en nuestro lenguaje, no cabe en nuestro castellano, no cabe en nuestro entendimiento darte las gracias, porque es algo que de verdad es tremendamente hermoso, que no se puede parametrar el darte las gracias, Padre, por esta misericordia que tú has tenido con nosotros. Que tú hace mucho que nos tenías que haber exterminado, Señor, que nos tenías que haber destruido, pero gracias te damos por esa misericordia que es preciosamente incalculable, Señor. Esa es la palabra, preciosamente incalculable. Gracias te damos, Señor, por tu belleza, por tu grandeza, y que tú seas mostrándose esta belleza, Señor, a tu pueblo, a aquellos que no son parte de tu pueblo y a todos aquellos que tú quieras, Padre. Te lo pedimos, por favor, salva personas, Señor, salva personas. Exalta a tu Hijo, el Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, en medio de nosotros. Y por favor, Señor, exáltate, Padre, exáltate. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nuestro pasaje se divide en básicamente 4 escenas. Sin remedio, falsas esperanzas, Dios los devorará y la misericordia. Bueno, en primer lugar vemos en este punto que ellos llegaron a un punto de idolatría en el cual ellos conducieron a Tabot y a Mizpa, o sea, los condujeron a la idolatría. Ahora, ¿esto hace inocente a Tabot y a Mizpa? No. Muchas veces decimos, es que él empezó, o él hizo. Eso no es ningún pretexto. Y obviamente el que ellos hayan conducido a este pueblo a pecar, a la idolatría, y ellos los hayan seguido, Dios les dice, ve lo que hiciste. O sea, tú los indujiste a pecar y ellos también hicieron caso, o sea, son igual de culpables. Aquí no hay de que, no, pues es que yo no sabía. No, no sabías, pero pues tampoco quisiste saber. Es como cuando hay personas que creen que en el día de la ira de Dios van a decirle, Señor, es que yo creí todas estas herejías porque pues me las enseñaron. Sí, te las enseñaron, pero bien que las creíste, ¿no? Entonces no hay como, y ciertamente la otra persona que te haya enseñado esas falsedades, pues va a ser juzgada. Pero también tú, si no te arrepientes. O sea, también va para todos, ¿no? O sea, esto es de que, obviamente, tú vas a ser juzgado por seguir esas falsas. El otro va a ser juzgado, tú vas a ser juzgado por seguir esas falsas enseñanzas. El otro va a ser juzgado por enseñártela. Pero al fin y al cabo, los dos son culpables. Porque uno decidió enseñarlas y el otro decidió seguirlas. O sea, aquí no es de que ellos sean inocentes. No, claro que no. No son inocentes. Son culpables. Y Dios comienza a repartir su castigo, o sea, lo hace como de plano diciendo, bueno, a ver, como haciendo un listado, como haciendo una lista, perdón, sí, como haciendo un inventario y diciendo, a ver, primero, Mizpa, juzgados, los demás, juzgados. Y empieza a repartir su castigo, empieza a seccionar su castigo, empieza a palomear su castigo. Y luego Israel a Efraín, o sea, Efraín, la tribu más notable,
Por eso se menciona constantemente a Efraín. Oseas menciona mucho a Efraín y lo hace precisamente porque es una tribu notable, era la más notable. Entonces, el pasaje menciona que Israel contaminó a Efraín y que ninguno tiene remedio porque los dos están mal, porque aman más sus pecados. O sea, su placer es primero. Placer sexual sí, porque por eso también habla de la fornicación, pero en el contexto en el que estamos viendo de Oseas, no está hablando principalmente de sexo. De lo que está hablando es de que obviamente ya eso lo sabemos, y aquí Dios está utilizando una figura en la que Él es el esposo, Israel es la mujer infiel. Entonces, ¿qué era la fornicación? Bueno, era tener cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Entonces, cualquier acto de infidelidad dentro del matrimonio sería lo que el autor nos está mostrando aquí. Y obviamente que estos pueblos pues han decidido ir tras esa falsedad. Y Dios obviamente empieza a llevarlos así. Y que van a caer por las consecuencias de sus pecados. Pero después Israel se dará cuenta de su error. Y dirá, no, pues sí, o sea, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no la hallarán. Vendrán a hacer sacrificio, pero Dios ya no los va a escuchar. Porque simbólicamente su pecado llegó a un punto tan grave porque dicen que su fornicación porque han engendrado hijos extraños, ahora han engendrado hijos extraños. Esta parte, ¿qué significaría? Que tuvieron relaciones sexuales con otras personas que no fueron bajo el pueblo de Dios, o sea, que son juzgados por el yugo desigual. No. Bueno, el yugo desigual también es pecado, ese sí es, obviamente. Si tú crees que tú puedes llamarte cristiano y estar con una persona incrédula, eso es mentira, no eres cristiano. Nada de que lo voy a convertir, no eres cristiano, mi amigo, de verdad, no eres. Si tanto la quieres a la persona, pues bueno, pero entiende que no eres cristiano. El yugo desigual está prohibido por Dios. Entonces, cuando el pecado dicen que tuvieron hijos, o lo que realmente está diciendo, o lo que está apuntando la traducción del pasaje, es que también simbólicamente aquí se habla de que su pecado llegó a un punto muy alto. Para entender esto me gusta mucho el comentario que dijo Juan Calvino a través de esto. Él decía, cuando un pecado empieza a nacer en la mente, es como cuando un bebé empieza a crecer en el vientre de una mamá. Y bueno, está un poco cruda la ilustración, pero él dice, pero cuando uno lo quita a tiempo es como tomarse una pastilla, un purgante, y obviamente ya el bebé sale. Ya no pasó nada. Entonces cuando uno pues simple le dan las ideas del pecado, pero decide no hacerse presa del pecado, o sea, decide no seguir al pecado, o decide no hacerse presa del pecado, perdón, o no seguir como tal al pecado, en ese momento pues él está sacando el bebé. Pero cuando el bebé nace, pues eso quiere decir que ya llegó a un punto muy alto, ya no solamente fue un deseo, ya no solamente fue una falta de regla, las mujeres entenderán esta parte de la regla sexual. Entonces aquí ya no fue eso, aquí es de que literal el bebé creció, o sea, el pecado creció y se desarrolló. Entonces él le está diciendo que el pecado llegó a un punto tan alto, que para Dios ya es inconcebible lo que ellos hicieron. Y obviamente nos menciona también que los enemigos de Israel, Dios los enviaría. Y que ellos le pedirían ayuda al rey Jarén. Pero, o sea, no importa que el rey Jarén mandara tropas. Israel iba a ser destruido por los ejércitos del norte. Lo que pasaría después en Daniel. Que Dios se los iba a llevar presos a Babilonia. Dios iba a permitir que sus enemigos los conquistaran y los llevaran presos. No, pero es que no importa, porque tenemos al rey de Asiria, tenemos al rey Jarén. Así tuvieran a Mussolini, así tuvieran a quien tuvieran de su lado, realmente iban a ser exterminados. Es como la historia del rey Belsasar en Daniel 4, que se nos habla de que probablemente, históricamente hablando, los familiares de Belsasar, o sea, descendientes de Nabucodonosor,
pues ya habían caído en batalla. Entonces, ¿por qué él hizo una fiesta, donde se los estaba poniendo borrachos a todos y él se estaba divirtiendo para tratar de calmarnos y que se sintieran felices en medio de la batalla? Perdón, en medio de la fiesta, pues para que se relajaran. Y ya que se relajaran ellos mismos, pues no vieran la realidad del mal que venía. Entonces, es lo mismo que aquí Dios les dice que ellos van a tratar de hacer. Confiar en alianzas que, aunque las llegaran a hacer, de nada les iba a servir. Porque su propósito de ira, de destrucción y absolutamente todo lo demás, pues por supuesto que iba a llegar. O sea, eso no estaba a discusión. Esas eran cosas que iban a llegar, tarde o temprano. Y cuando hablamos de que iban a llegar, es de que no importan las alianzas que cualquier persona hubiera tenido, son cosas que van a llegar. Hoy en día hay tanta gente que su confianza está pues en el dinero, en ser exitosos, en muchas otras cosas, y a Dios de ladito. No hay personas que Dios solamente lo usan como su objeto, ¿no? O sea, yo quiero tener dinero, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser exitosa, yo quiero ser famosa, yo quiero viajar a muchos lados. Sí, es lo que ellos quieren. Ahora, ese es el propósito de Dios. Ahora, lo peor es que eso nada más lo hacen para enaltecer su ego. Y eso lo hacen chavitas, chavitos, gente grande, gente... Eso no importa. El punto es que no están confiando en Dios. Y eso es algo que el texto nos muestra que es tan irracional. Porque pues de nada sirve que tú quieras ser exitoso, lo que quieras. Si Dios así no lo quiere, pues no va a suceder. Así como lo irracional que se ve la gente que dice que Dios va a sanar y que Dios a fuerzas tiene que sanar. Dios te puede sanar, por supuesto que sí, si Él quiere. Y eso no depende ni de tu fe ni nada, eso depende del poder de Dios. Si Dios dependiera de ti, ya no sería Dios, ¿eh? Si Dios dependiera de tu fe, dependiera de que tú hicieras algo para Él hacer las cosas, ya no sería Dios, ¿eh? Ya no sería Dios. Es irracional, pues probar todo lo que nos muestra que haría Israel. Porque son cosas que no importaba que ellos las quisieran hacer. Dios ya había dictaminado pues, que el ejército del norte vendría contra ellos. Ellos habían cometido algo muy grande. Y después él dice que, aparte de que él permitiría que los ejércitos vinieran contra él, Dios dice que él sería como polilla a Efraín, como león a Efraín. Como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré, me iré y tomaré, y no habrá quien liberte. En el tiempo de Israel obviamente no había más leopardos, entonces ver a un león era algo descomunal, muy descomunal. Pero hay algo también muy importante, toquen bocina en Gaba y trompeta en Gama. Bueno, cuando se tocaba trompeta, en todos los pueblos antiguos, era sensación de que algo muy grave venía. Hoy en día, no nos aterramos cuando escuchamos la alarma sísmica. De hecho, muchas de las alarmas que hay hoy en día, cuando empiezan a atacar un submarino, cuando hay problemas, son precisamente para alarmarte. Para señalarle a la tripulación o señalar a la gente que hay un problema muy grave. Por eso tienen colores de rojos. Y la idea no es de que te relajes, es de que te actives porque obviamente que hay problemas. Por eso empieza todo. Y obviamente que eso es un símbolo de... Eso es algo que produce miedo. Y no es tanto por la sensación o para lo que está diseñada, que es para activarte, sino porque sabes que algo malo está pasando o algo malo va a pasar. Entonces, cuando Dios les está diciendo de que algo malo va a pasar, es porque literal algo malo iba a pasar. Que no importaba lo que ellos dijeran, lo que ellos decretaran, lo que ellos declararan, no importaba. Dios los iba a destruir. O sea, no importa lo que nosotros querramos hacer. No importa lo que nuestras ganitas tengamos. No importa que yo quiera agarrar y yo voy a resucitar a esta persona. Eso no es cierto. Si Dios así no lo quiere, no va a suceder nada. Y más ridículo, más absurdos nos vemos al querer hacer ese tipo de cosas. Porque si Dios dijo que no, pues no importa que lo digas tú. Hace algunos años, por allá como unos 5 o 6 años, hubo el caso de un cantante cristiano, Julio Melgar. Y Julio Melgar
fue muy conocido por esto. Porque se hizo un show a través de él, de que él iba a resucitar, de que Dios le decía a tal persona que su, que su sanidad ya estaba y que él iba a ver hasta sus nietos. Bueno, párale de contar, ¿no? Hubo una señora que dijo que no aceptaba no por respuesta. En fin. Decían que Dios ya había declarado una sanidad, que él vería a toda su familia, que él ya iba a estar sano, y él era declarado sano y que no aceptábamos un no por respuesta. Y se hizo viral esto, ¿no? Y lo llevaban a estadios y ahí se ponían a orar por él. Y en este momento nosotros declaramos, bueno, resultó que falleció. Entonces, ¿dónde quedaron todas esas declaraciones? Ahora, claro que cuando surgen este tipo de cosas, lo primero que hacen estas personas es defender su postura diciendo, es que no tuvieron fe. Es lo primero que hacen. ¿Por qué no se levantó el muerto? ¿Porque no tuviste fe? ¿Por qué no se sanó el enfermito? ¿Porque no tuviste fe? ¿Por qué no pasó esto? Porque no tuviste... O sea, para justificar su teología completamente mal y falsa y hasta herejía, porque es una herejía esta parte y creer que Dios está a mi control. Para justificar esas cosas, lo primero que se dice es, no tuviste fe. O sea, es como diría el meme, es la vieja y confiable, ¿no? De esta gente. No tuviste fe. ¿Por qué justificamos esto? No tuviste fe. O sea, según tú tienes don de sanidad, según tú llegas, me tocas y me haces y arrabasiki, sabasaya, aquí quién sabe qué, y me sanas, pero no te sanaste porque no tuviste fe. Bueno, el poder de Dios, te lo repito, no depende de tu fe, porque si dependiera de tu fe ya no sería Dios. Fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo que Él depende de ti, de tu fe. Entonces, el insulto más grave no es que estés diciendo que dependió de ti o que no depende de ti porque no hay fe. El insulto más grave es que estás diciendo que Dios no es Dios. Porque si estás diciendo que Él depende de tus oraciones, de tu fe, estás diciendo que Dios no es Dios. Fíjate muy bien lo que estás diciendo. Y date cuenta de la falsedad que estás diciendo. Porque estás diciendo que Dios no es Dios. Era lo mismo que creían en Oseas, que Dios no era Dios. Porque pues si creíamos que era Dios, pues Él es el que nos va a hacer felices. Ah, no, a mí me va a hacer feliz Marduk, me va a hacer feliz Yeshá, me va a hacer feliz Horus. El becerro de oro que veíamos el domingo, ¿no? En Éxodo. Y así la gente lo cree. Entonces ten mucho cuidado con el insulto que le estás haciendo a Dios. Porque le estás diciendo que Él depende de ti, de tus oraciones, de tu fe, de lo que sea, porque pues por eso no se ha cumplido. Y estás diciendo que Él no es Dios, porque si Él depende de ti, pues no es Dios. Y obviamente no depende de tu fe para que Él haga las cosas. Eso depende únicamente de Dios. Si hubiera sido de la fe de Israel para que Dios los cuidara y los preservara, los hubiera extinguido. Y no vamos a ir tan lejos. Si Dios dependiera de ti, de tu comportamiento, de tu manera de pensar, hace mucho que Dios ya te hubiera exterminado, nos hubiera exterminado. Si Dios esperara que nosotros fuéramos los que nos le echáramos las ganas, cuando somos groseros, cuando le hacemos payasada y media a nuestros papás, cuando le contestamos como se le da la gana a mi mamá, cuando vivo haciendo lo que se me da la gana, cuando nada más a veces de ganas tengo para orar, cuando pongo 1000 pretextos para no querer saber nada de Dios, cuando hago lo que sea, me sigo comportando como una niña de 15 años cuando ya tengo quién sabe qué edad, me sigo comportando como un escuincle de 16 años cuando ya voy para el treintón, así, y todas esas cosas que hacemos diariamente, y de verdad nos damos cuenta de cómo estamos insultando a Dios, de que me estoy comportando como si fuera un niño de 7 años, como si fuera una niña de 6, que sigo siendo la misma niña grosera con mi mamá, el mismo niño grosero, o sea, todas esas cosas que ahora hacemos. Fíjate nada más lo que haces, y Dios dependiera de ti, o que fuera tu comportamiento para que Dios, o que dependiera de tu comportamiento para que Dios hiciera las cosas, hace mucho que nos hubiera exterminado, ¿eh? Si Dios dependiera de nuestro comportamiento para hacer las cosas, ¿te imaginas? Es que hoy sí me siento lleno, ¿no? Y cuando no estoy lleno, no, hago lo que se me da la gana. Nada más cuando estoy lleno del poder, quiero gritar y quiero. Pero cuando no, le contesto a los demás, hago mi jetota, o sea.
pero eso sí, quiero ir a las naciones, quiero predicar, quiero hacer eso. Eso no es posible. Pero eso sí lo cree la gente, ¿no? Entonces por eso te digo, aquí Israel, Dios nos lo enseña con Israel. Si Dios hubiera dependido de Israel para hacer las cosas, nunca hubiera hecho nada. Si Dios hubiera dependido de ti o de mí para hacer las cosas, nunca hubiera hecho nada. Pero ellos creían que sí, que Dios no era lo suficiente para ellos. Ahora, con todo esto, obviamente llega la alarma que produce un terror muy grave en nosotros, porque pues sabemos que algo muy malo viene, o sea que vendrá el juicio. Con todo esto que vemos de que en primer lugar Israel le idolatró, de que Israel decidió conducir a otros al pecado, de que fueron con una falsedad, con unos sacrificios que Dios no iba a aceptar. Encima de eso, pues iban y como buenos niños berrinchidos, no me quieres escuchar, pues le voy a pedir al rey Jareb que venga. Con todo esto, ¿qué es lo que notamos que merecía Israel? Pues merecían la muerte, así de sencillo. Ay, sí, qué feos judíos, ¿qué crees que nosotros también? Mira, nosotros, a muchos cristianos de hoy en día les encanta satanizar a Israel cuando leen la Biblia. Y qué villanos, y qué villanos. Y nosotros somos igual o peor. Igual o peor. De verdad. No, pero es que pues yo sí voy a la iglesia, sí, pero pues sigues haciendo las mismas groserías. Le sigues haciendo a tu mamá las mismas groserías. ¿Eres mejor que Israel? ¿Somos mejores que Israel? No. La verdad no. Sigues haciendo las mismas cosas que a Dios no le gustan. Te metes con personas que ni siquiera son cristianas. Tienes un novio no cristiano, pero eso sí, yo soy mejor que Israel. No, es que Israel es malo. Lo que hace Israel es simplemente la muestra de lo que hace el ser humano por naturaleza. Y obviamente que Israel, así como Israel también, el ser humano se da baños de pureza, Israel también lo hacía. Y obviamente que el ser humano también lo hace. No, es que, pues sí, yo pues sí le contesto a mi jefa y soy bien grosera y soy bien acá. Pero, no, pero soy una enamorada del Señor. No, es que yo sí, no me comporto como hombre y hago mis payasadas y todo, pero soy un hombre de Dios. Eso no es cierto. Así que, ¿qué merece Israel? ¿Qué merecemos nosotros? El juicio, la ira de Dios, la muerte, según la ley levítica y obviamente la ley eterna de Dios. Pues las dos leyes nos acusan completamente y nos dicen, no, muerte. Así como los césares en el Coliseo Romano. Sin embargo, Dios deja algo muy bello, que es venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercero nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. En primer lugar se nota aquí Dios como un médico que Él mismo provocó la herida, pero Él mismo sanará. Entonces, en esta parte ellos merecían el juicio, nosotros merecemos el juicio. Pero aquí Dios llega a la misma conclusión, que ellos tendrán que buscar su rostro, porque son su pueblo. Así también los verdaderos creyentes pues van a tener que volver a Dios, porque si eres verdaderamente creyente pues vas a volver a Dios. Si no eres creyente no vas a volver a Dios, vas a terminar buscando tu camino, vas a terminar cambiándote de religión, no sé, porque Dios no era tu todo. Por eso es que cuando luego llegan y, no, es que, ¿por qué se fue tal joven? Es que, ¿por qué se fue tal persona? Mira, ¿por qué se fue tal persona? ¿Por qué se fue tal joven? Pues porque no eran cristianos. El creyente permanece hasta el fin, Y el creyente no depende de que hoy me saludan en la iglesia, de que hoy me hacen caras en la iglesia, de que hoy... No, El verdadero creyente no. El verdadero creyente solamente depende de Cristo. Y por eso es que no importa lo que le pueda pasar, no importa lo que él pueda vivir, él sigue firme en el caminar cristiano. Porque sabe que él depende de Cristo, no depende de otra persona. Pero la persona que no depende de Cristo y depende del servicio, depende de la iglesia, depende de lo que sea, pero no depende de Cristo, esa persona pues ni siquiera cristiana es. Eso es muy cierto. Entonces si la persona termina dejando a Dios,
pues no es cristiana. Pero aquel que vuelve es porque es creyente. Aquel que vuelve es porque ha entendido que la ira de Dios es tremenda, es grave, es para temer, es para temblar, es para, como decía el pastor John MacArthur, es para que se te seque la garganta de la ansiedad, es para que vivas sin poder dormir. Esa es la ira de Dios. Pero su misericordia es un bálsamo dulce. Es una verdad que Él, como dice, nos dará vida después de 2 días y en el día tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí, paréntesis, no está hablando de ningún dato escatológico o maravilloso, impresionante. Aquí simplemente está diciendo, nada más, que Dios rápidamente, por eso dice después de 2 días, actuará su misericordia. O sea, una hipérbole, es decir, un simbolismo para ampliar que Dios rápidamente concedería su misericordia, si realmente la pide. Como una lluvia, o sea, rápidamente. Y ciertamente esa es la misericordia de Dios, la que nosotros tenemos que esperar y confiar, y la que vendrá sobre cada uno de nosotros y cada uno de los verdaderos creyentes. Eso es algo que nosotros tenemos seguro. Es la rapidez con la que Israel sale corriendo a la misericordia. Y con esto llegamos a nuestro final. Esta realidad de misericordia y juicio está en Cristo. O sea, en aquellos tiempos, en el tiempo de Oseas, ellos tenían esta vista de que Dios, de que Dios iba a mandar su juicio, pero habría una esperanza. Y eso es una realidad que todos tenemos a través de Cristo. Hoy en día, esta es la realidad que nosotros tenemos que afrontar, que esto sigue vigente. Nuestra esperanza es Cristo. Y en aquellos años la esperanza seguía siendo Cristo. Porque como dice Hebreos, era por fe. O sea, era fe en la promesa de Dios, era fe en Dios. En ese momento Cristo no estaba revelado, Cristo no había venido todavía a la tierra. Entonces era por fe hacia Dios y por eso dice, se les fue contado como justicia. Porque obviamente no veían a Cristo, pero era una fe hacia Dios que fuera contada como si estuvieran viendo a Cristo. Porque así era, contada como si fuera Cristo. Entonces esta es la misericordia que nosotros tenemos, y la realidad de esta misericordia y juicio que está en Cristo. Es como si pudieras agarrar un cuaderno y hacer una línea y decir misericordia y juicio, o agarrar tu tablet y hacer una línea que dijera misericordia y juicio. Por lo tanto, que ninguno de nosotros olvidemos que ahí está la misericordia de Dios, como te lo decía en la introducción. Nosotros tenemos que entender que es verdad el juicio de Dios, y el juicio de Dios viene para los impíos, viene para aquellos que no son creyentes. Claro que sí, pero también es muy importante, indispensable no olvidar la misericordia. Así como es indispensable no olvidar el juicio de Dios, también es indispensable no olvidar la misericordia. Como diría el doctor Sugel Michelén, a veces nosotros pisoteamos al fondo a la gente, pero no damos la salida de la misericordia. Y qué feo, qué desagradable, qué inútil, qué espantoso es agarrar y simplemente mostrar la ira de Dios, pero al mismo tiempo no mostrar la misericordia. Porque realmente estaríamos falseando la palabra de Dios. Por eso decía, esta realidad la tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Pero ojo, muchísimo ojo. Esta misericordia no es para burlarnos de Él. Es para tomarla y vivir aferrados totalmente a Él. Dejó dicho Charles Spurgeon: cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él claramente tenía la intención de excluir todos los demás caminos. Así que ten cuidado para que no perezcas en cualquiera de ellos. Tertuliano nos dijo: todo mundo sin falta se arrodillará ante Jesús el Cristo. Todo mundo se arrodillará sin falta hacia Jesucristo, ante Jesús, ya sea para misericordia o para juicio eterno. Pero todo ser humano va a tener que arrodillarse ante Jesucristo. Me encanta esta parte. Todo mundo se arrodillará ante Jesús el Cristo.
todo el mundo se arrodillará ante Jesús. Qué buenas frases nos deja Tertuliano. Todo el mundo se arrodillará ante Jesús, el Cristo. Todo el mundo se arrodillará ante Jesús, ya sea para misericordia o para juicio eterno. Pero una cosa debes de entender, que todos sin falta, van a terminar arrodillándose y reconociendo que Jesucristo es ser humano. Todo ser humano, dice, todo ser humano nos dice, todo ser humano va a terminar arrodillándose y reconociendo que Jesucristo es el Señor. Pero algunos lo van a hacer en misericordia y otros los van a hacer segundos antes de ser aventados al infierno. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿Qué es lo que tú vas a elegir? Así que si hoy estás sin Jesús, corre tras su misericordia. Pero si eliges no tomarla, recuerda que Dios no te va a rogar, ni es cuando tú quieras, sino que debes de correr ya a la misericordia de Dios. Y todos los días correr a su misericordia. Porque recuérdalo, todo ser humano se va a terminar arrodillando y reconociendo que Jesús es el Señor. Y algunos lo harán en misericordia y otros segundos antes de ser aventados al infierno. Y nosotros entendamos eso, que si hoy quien esté sin Jesús, corra tras su misericordia, y ya que si eliges no tomarla, pues Él no te va a rogar ni nada. No es cuando tú quieras, es del momento de que corras a Jesús. Y nosotros, entendamos que el juicio de Dios, claro que vendrá. Por supuesto que vendrá. Pero si tomamos su misericordia, ya no vendrá sobre nosotros. Así que entendamos que esta misericordia que Oseas nos enseña no es la de nuestra imaginación o la de yo hago lo que quiero. Es la de verdaderamente yo me vuelvo a Dios. Y si no es así, mentira. Pero aparte de yo me vuelvo a Dios, es la de yo entiendo que si vuelvo a Dios, Él me perdonará. Yo entiendo que si vuelvo a Dios, Él me perdonará. Así que por favor, el día de hoy, no cometas el grave error de no tomar la misericordia de Dios, y toma verdaderamente la misericordia de Dios. Y si tú verdaderamente te arrepientes, allí estará la misericordia de Dios en Cristo. Como decía Spurgeon, yo siempre veo la grandeza de Dios en la faz de Jesucristo. Y que nosotros siempre corramos a la misericordia de Dios por la gracia que nos ha sido dada por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Corramos a esa misericordia de Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Yo te pido que tú seas bendiciéndola, Señor, aplicándola, y sobre todas las cosas te pedimos, por favor, que tú estés hablando en todo momento en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque tú estás en cada momento con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, recordándonos esta misericordia, Señor, y que la tomemos, Señor. Si no hemos creído en ti, Señor, tomémosla. Si creemos en ti, sigamos tomándola. Vayamos a esa preciosa misericordia dada por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y como decía el gran predicador inglés, el gigante del púlpito, Charles Spurgeon, veo siempre la grandeza de Dios en la faz de Jesucristo. Que nosotros corramos a esa verdadera misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.